Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy tenemos un programa cargado de contenido muy interesante. Como siempre, la entrevista central. En este momento hablaremos sobre reforma fiscal con un gran experto en la materia. Además, nos iremos a la calle para conocer lo que la gente piensa sobre las elecciones en Venezuela. El otro aspecto que estaremos también viendo es conociendo las últimas medidas de la embajada norteamericana en un cruce legal. Y además, con nuestro querido Eduardo Paulino, estaremos conociendo la cultura gastronómica. Esto y otros elementos más lo estaremos viendo en su programa en el día de hoy. Estamos otra vez con su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy, el tema obligado a analizar es Venezuela. Venezuela otra vez en el mapa mundial con una crisis de las tantas que se van sumando a esa historia de un pueblo histórico, de un pueblo solidario, de un pueblo que siempre ha generado cambios interesantes en favor de todos los países de América Latina. Lastimosamente, ha estado en el huracán aparentemente de una guerra fría en los tiempos modernos. Cuando hacemos referencia a esto, es que definitivamente la visión ideológica que ha arrastrado el chavismo le ha tocado enfrentar de manera directa los intereses de la política exterior norteamericana, esos intereses que siempre están abocados a los compromisos que tienen que ver con los recursos naturales y sobre todo la manera de cómo se manejan esos recursos que pueden favorecer el interés de esta gran nación de Norteamérica. La realidad es que desde que llegó el chavismo a finales de los años 90, nunca se ha detenido una situación que choque directamente con la realidad de este país. Golpes de Estado como el 2002 contra Chávez, situaciones de bloqueos, escasez de alimento y definitivamente hay que decir que también un mal manejo de la política de este país con el chavismo que no ha sabido tener un relevo generacional que le permita trascender más allá de un liderazgo que ya está añejo, que se repite con las mismas figuras y que pareciera que en las filas de este partido no existe otra gente más que Nicolás de Maduro. Una crítica que definitivamente tiene que hacérsele, amén de las intervenciones, amén de las situaciones internacionales que han puesto en dificultad al pueblo de Venezuela. Hay razones más que suficientes para criticar el manejo político que ha tenido un partido que se ha mantenido en el poder con las mismas figuras, no dejando pasar a nadie más, y aquellos que han osado con contradecir ese liderazgo ya viejo han pagado la consecuencia de ser expulsado del partido y en muchas situaciones lo han tildado de enemigo de la revolución bolivariana, cosa que no ha sido así porque simplemente han tratado de modificar las conductas y el manejo que ha generado tantas situaciones y que ha puesto a sufrir a un pueblo que no se merece la suerte que ha tenido. Más de 8 millones de migrantes venezolanos recorriendo el mundo, una crisis que a final de la jornada ha complicado su estabilidad y que ha demejorado su calidad de vida. Las medidas y las reglas que ha utilizado Estados Unidos han sido las mismas que se han aplicado para Cuba y otros países que han tenido diferencias con estos. Esas medidas lo que buscan es presionar a los pueblos para que los pueblos tengan que reaccionar ante sus gobiernos, ya sean gobiernos democráticos o no, son los gobiernos que se han dado los pueblos y solamente ellos tienen el derecho a transformar esa realidad por las vías que consideren necesarias. Esas presiones, más que hacerle daño a los gobiernos, lo que lo han preservado en el poder, porque estos gobiernos han sabido utilizar la fuerza que le da el Estado para imponerse y lograr mantener a un pueblo bajo sus condiciones. El pueblo venezolano ha comenzado a salir como quizás nunca lo había hecho en su historia. No hay una historia de migración tan drástica como la que ha tenido Venezuela
en los últimos 10 años. Y esto porque las medidas que se han buscado debilitar al gobierno de Maduro cada día lo han fortalecido más. Y es hora de que los países amigos y hermanos de Venezuela comprendan y se vean el ejemplo de otras naciones que han sufrido de embargos históricos y quienes los únicos que han pasado por esta situación amarga y de tristeza han sido los pueblos que se han visto pasando hambres, pasando miserias y teniendo situaciones que han afectado su vida cotidiana. Hoy estamos frente a un proceso electoral que concluye con unos resultados que no son aceptados por la comunidad internacional. Una crónica de una situación anunciada, porque todos sabíamos que ya fuera que ganara la oposición o que ganara el partido oficialista, íbamos a tener unos resultados que no iban a ser reconocidos. Y hoy ha sido esto lo que ha sucedido. El chavismo resulta ganador con un 51%, de acuerdo a los datos emitidos por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y la oposición sacó un 44%. Esta situación ha generado que muchos países, entre ellos República Dominicana, se expresara de que se empezara a revisar las informaciones emitidas por este Consejo Electoral. Informaciones que también se han expresado grupos internacionales, organizaciones que velan por la democracia, pero también esa izquierda que ha sido también aliada de Maduro, ha decidido hacer un llamado a que se revisen los datos. Si estamos hablando del gobierno de Colombia, que ha emitido su preocupación con la manera de cómo salieron los resultados. Ni decir de Chile, en el caso de Boric, que no reconoce los datos que ha sacado el Consejo Nacional Electoral. Esta situación apuntala a que vamos a seguir profundizando la crisis en Venezuela. Lo único que esperamos es que de esta situación se entienda que los pueblos son ellos los llamados a producir los cambios que necesitan en sus países. Que la comunidad internacional está para hacer llamados, para hacer recomendaciones, pero no para estrangular la realidad de estos pueblos y ahogar en la miseria a la gente que tanto lo necesita, como ha sucedido con los venezolanos que andan por todo el mundo, esperando que en su país vuelva la estabilidad. Hoy Venezuela es el reflejo de lo que es la política que ha ido cambiando en toda América Latina. Una política que ha pasado de sectores democráticos a gobiernos populistas, cargados de visiones a veces de ultraderecha, en otras de una izquierda que se mantiene con la postura de una figura histórica que no desea generar los cambios y los relevos generacionales que se amerita. Esperamos que esta situación no desencadene en un derramamiento de sangre, que siga complicando mucho más la situación que vive este pueblo hermano. El llamado que se hace es a la reflexión, a que se puedan sentar sobre la mesa de negociaciones, a que el gobierno de Nicolás Maduro, si se siente que definitivamente ganó las elecciones, que pueda permitir hacer una revisión de manera transparente de este proceso electoral para que los resultados evidencien su continuidad en el Estado. Y si hay irregularidades, que éstas puedan ser corregidas para que todo el mundo se sienta satisfecho y que podamos comenzar a desmontar estos bloqueos que están afectando económicamente a este país y que la población de Venezuela pueda regresar otra vez a su tierra y empezar a emprender una mejor vida y un país que sea para el beneficio de todos y todas los venezolanos. Ahora de
Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Una nueva crisis en Venezuela. La realidad de Venezuela se agudiza nuevamente ahora con este proceso electoral, lo que nos obliga a salir a la calle para preguntarle a la gente qué piensa sobre esta situación. Y para ello nuestra querida Paola Méndez nos traerá la información desde la calle. Presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. El mensaje es uno solo, el mensaje es claro, no nos vamos a dejar robar, no vamos a dejar que después de todo este tiempo y de todos los sacrificios que se han hecho y que se están haciendo, otra vez nos hagan lo mismo. Estamos aquí en República Dominicana representando Venezuela, representando a ese pueblo luchador que está en Caracas, que está en todos los estados de Venezuela luchando para tener una Venezuela libre, una Venezuela libre de dictadura, una Venezuela a donde todos queremos regresar, a donde están nuestros padres, nuestros familiares esperándolos. Con la bandera en la mano, les digo, Venezuela, lucha por lo que quieres, lucha por lo que te mereces. Les prometí a mi familia que el 4 de este mes yo iba a estar en Venezuela. Y así yo lo decreto, así yo lo declaro. Esto es una victoria que vamos a tener. Y yo voy a estar allá en Venezuela. Por segundo día voy a estar aquí en pies de lucha por ustedes, ya que ustedes no pueden salir allá. Yo sí voy a seguir luchando por los derechos de mis hijos y de mi familia allá en Venezuela. Amén.
Lo que queremos es una Venezuela libre. El mundo tiene que unirse contra este genocidio. El venezolano tiene dos opciones: o recuperar a Venezuela ahora o perderla para siempre. De regreso, señores, en su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy tenemos en su segmento la entrevista central, tenemos una persona con mucho conocimiento en temas internacionales, pero además es un abogado, constitucionalista, experto en derecho de seguridad y defensa, derechos humanos. Hay tanto que decir de mi amigo y hermano Leandro, que prefiero mejor que abordemos la entrevista y que él vaya fluyendo de manera natural y nos pueda enriquecer en el día de hoy con sus conocimientos. Bienvenido, Leandro, a tu programa Conociendo Otras Fronteras. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, y sobre todo por las palabras viniendo de un amigo, y yo creo que si trato de reciprocarla me quedaría corto con relación a ti. Gracias, hermano, gracias. Yo creo que hay un tema interesantísimo que debemos de comenzar a tocar, y sobre todo porque es el tema del momento en el ámbito nacional, pero también es una tendencia a nivel internacional por todos los conflictos que se han dado, y estamos hablando de la reforma fiscal. Hemos visto los acontecimientos que se han dado en Kenia, movilizaciones con el tema, en otros países de América Latina cuando se ha generado esta situación de reforma fiscal, y bueno, es el tema que República Dominicana está impulsando por múltiples razones que tú conoces mejor que yo como experto en la materia. Me gustaría conocer tu opinión arrancando con este tema. Bueno, José Luis, la reforma tributaria es un imperativo. Nosotros estamos viviendo una ola de reforma no solamente en el continente, sino también a nivel global, y en cada uno de los países donde se discute este tema, por lo regular, es un tema que, por ser tan sensitivo, por estar vinculado a los elementos que deciden la vida prácticamente de los ciudadanos, las empresas, adquiere el nivel que ha adquirido. América Latina, como bien plantea la CEPAL, y la ONU está necesitando reformas tributarias por el tema del gasto, por el tema de la deuda, por el tema de la desigualdad, y por el tema de que muchos países se han quedado estancados y hay muchos problemas. Entonces, partiendo de ese cuadro, en sentido general, la República Dominicana no está exenta de la necesidad de esta ola de reforma, pero aquí lo que se discute es qué tipo de reforma. Eso es importante, y ahí quería hacer énfasis, Leandro, en que tú nos puedas explicar cuál es el tipo de reforma que República Dominicana debiera de darse, porque hay muchos proyectos, hay muchas propuestas, sobre todo sectores tradicionales que han vivido del Estado y de otros sectores que de igual forma no están interesados en algo muy importante que tú señalaste, que es lo que está referido a reducir las desigualdades sociales. Mira, lo que pasa es que la mayoría de las veces las reformas están siendo impulsadas por intereses. Entonces, en el marco de estas reformas, hay intereses empresariales, y dentro de esos intereses empresariales están los sectoriales. Entonces, partiendo de ello, estamos ante un crisol de situaciones, de fuerzas que van convergiendo, que van empujando cada una de las propuestas. Y aunque nosotros no tenemos una cultura del lobismo tan desarrollada como otros países, sin embargo, sí se verifica. En el Congreso muchas veces cada una de esas propuestas que llegan tienen un interés y tienen un objetivo fundamental. Y el objetivo es, para algunos, mantener los privilegios que históricamente han tenido, para otros, adquirirlo. Sin embargo, lo que siempre yo he observado desde la grada, por decirlo así, es que los sectores sociales casi siempre, que son los que pagan lo que se aprueba, lo que pagan el costo de las reformas, es la gente. Y entonces los representantes ante
los diferentes órganos de discusión, desde que se empiezan a diseñar los borradores, los representantes de esos sectores sociales, de esos sectores del consumidor normal, del contribuyente, no tienen por lo regular una fuerza cohesionada y de la dimensión como a veces lo tienen los intereses de esos grupos que inciden mucho en el aspecto político, porque condicionan a veces en ocasiones campañas electorales. De todos, no estoy hablando de un partido en específico, sino de la actividad política en sentido general. Entonces, partiendo de ello, la necesidad fundamental es discutir una reforma fiscal humana, porque al final el costo de seguir beneficiando sectores que históricamente se necesitaron ciertas exenciones para poder despegar, porque eran útiles esas exenciones, por ejemplo, en algunos momentos. Ya en el día de hoy, después de 30 y tantos años de reforma de 1992 a la fecha, quizá el mundo ha cambiado y no son tan oportunas y necesarias como para justificar el mantenimiento. Y sin embargo, otros sectores que no gozan de determinados privilegios pudieran ser que necesiten el empuje de cualquier tipo de condición preferencial. Pero aquí de lo que se está hablando, para avanzarte algo, básicamente es de que no exista ningún tipo de distinción, de exención para prácticamente ningún sector con relación a impuestos tan importantes como el ITEVI, y es que todo esté grabado. Entonces, cuando hablamos de ampliar, no solamente es ampliar la base, es que cuando la gente común y corriente escucha ampliar la base, la gente no entiende muy bien de qué se trata. Así es. Y parafraseando o haciendo referencia a Dworkin, el lenguaje del gobierno, de los sectores, de la sociedad civil, técnico, hay que aplatanarlo. Cuando usted habla de simplemente ampliar la base, estamos hablando de imponer impuestos a todos los rubros, a todos los artículos, a todos los servicios, a todos los sectores, en igualdad de condiciones, pero siempre esa igualdad no significa que sea un mismo impuesto, porque el principio sobre la equidad en materia tributaria depende de las condiciones particulares de cada uno de los contribuyentes. O sea que ahí es importante rescatar eso último que tú has señalado, que es muy significativo, porque existe la cultura de que, si bien es cierto, vamos a ampliar la base impositiva para todos los rubros y los productos que hay en la República Dominicana, que muchos están exentos de pago de ITEVI o de impuestos, lo que se discute a nivel internacional en materia de impuestos es ciertamente de poder poner a pagar más a los que más pueden, porque una de las formas de reducir los niveles de exclusión social es tú garantizando de que pueda haber un balance, de que los que tienen más, porque ganan más, logren pagar más impuestos, porque esto permite que esos impuestos se puedan utilizar en tratar de equilibrar la balanza desde el punto de vista social, donde esos recursos se inviertan en programas sociales que anivelen la formación y la capacitación de la gente y que creen inversiones públicas en favor de la población. Entonces, ahí es importante, Leandro, y como experto que tú eres en la materia, me gustaría saber, de las informaciones que tú has leído hasta el momento, ¿podemos encontrar que existe ese mecanismo en las propuestas que hay de poner a pagar a los que más tienen, o seguiremos teniendo una reforma fiscal que solamente imponga impuestos para todo el mundo? Básicamente ampliar la base. Se centra básicamente en ampliar la base, y cuando lo plantean desconocen, por ejemplo, informes como el del Banco Central del año 2013, si no me equivoco, que hacía referencia a que República Dominicana ha tenido históricamente un crecimiento económico sostenible, y sin embargo, en términos de movilidad social, solo hubo una movilidad identificable en un 2%. Entonces, mientras la media de América Latina fue de un 25%. Entonces, nosotros tenemos una realidad. El crecimiento histórico en términos económicos está
está identificable a través de los informes, pero entonces no repercute con relación al colectivo. Y por eso es que usted tiene, por ejemplo, que casi más del 20% de la población ha emigrado, que es una consecuencia de la desigualdad. Y que de esos casi 3 millones de dominicanos que viven en el exterior, el 55% tiene menos de 34 años. Entonces es para preocuparnos y debemos de ver hacia una reforma fiscal que sea integral, una reforma fiscal que sí, reconociendo que estamos ante un escenario global donde, por ejemplo, si le cargamos un impuesto a las multinacionales diferente a nuestros competidores de la región, pudieran quizá mudarse, pero nosotros tenemos que hacer cuantificar cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo. Porque la realidad es la siguiente: nosotros tenemos ahora mismo, y lo sabemos, son los datos que da el gobierno, nosotros tenemos el 13% aproximadamente del Producto Interno Bruto en deuda no financiera. Nosotros tenemos, aparte de eso, una supuesta presión fiscal de un 13%. Pero, vuelvo y les repito, si tomamos como referencia que una presión fiscal light de un 13% aproximadamente, que produce, que obliga al gobierno, o que hace que el gobierno solo tenga que invertir aproximadamente un 12%, si no me equivoco, en tema de proyectos de desarrollo, en gasto público, la inversión en gasto público, usted dirá, bueno, pues entonces es necesaria la reforma fiscal. Pero yo mencioné el informe del 2013 del Banco Central, es para llamar la atención de que algo nos está diciendo el informe. O sea, podemos crecer, podemos tener empresas grandes, tenemos multinacionales, podemos tener conglomerados económicos que por las exenciones que reciban marquen mucho en términos generales macroeconómicos, pero que esos indicadores no repercuten abajo. Y nosotros tenemos que ver hacia allá. Ahora, hay que implementar figuras, como por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención la visión que está teniendo Uruguay. Uruguay está implementando la figura del monotributo para muchos rubros, porque hay un tema también de facilidad y simplificación. Dentro de los problemas que todos los sectores ahora mismo están planteando para justificar la reforma, dentro de todos los considerando está el tema de la evasión fiscal, está el tema de la informalidad, está el tema de la defraudación fiscal. Entonces, partiendo de ello, cuando usted observa, por ejemplo, que Uruguay está tratando de simplificar, es abriendo la puerta a que los que están de manera informal puedan acercarse, que no sea tan complicado declarar los impuestos y pagarlos, que de igual manera sea en razón de la actividad, porque no es solamente que yo pueda decir tenemos que ir evolucionando, y reconozco que el gobierno ahí tiene un punto con algunos argumentos de que no es que, por ejemplo, en Villa Consuelo, por mencionar un ejemplo, una persona en una surtidora, una importadora de artículos, quizás sin una buena presentación en el edificio, te puede mover 200 millones de pesos al año. Entonces, es que nosotros también tenemos que hacer inteligencia fiscal para poder reclasificar, porque muchas veces hay una serie de actividades que producen grandes riquezas y que son prácticamente abstractas e invisibles por asuntos de mitos, por asuntos de que no representan en términos característicos no tiene los elementos clásicos de una empresa que quizá esté llamando un poco más la atención. Entonces, para nosotros, por ejemplo, ir sobre la evasión fiscal, hay que invertir en tecnología, pero una reforma fiscal que no contemple un presupuesto, que no contemple un plan para invertir en tecnología, para unificar el sistema, no solamente con las autoridades públicas de aduana, por ejemplo, que es un órgano que trabaja en conjunto y están unificados con DGI,
sino que debe de ser con otras instituciones para poder visualizar que los desplazamientos financieros, los comportamientos económicos de algunos agentes llamen la atención y puedan hacerse los llamados y hasta las estimaciones oficiosas si es que así corresponde. Entonces la reforma integral también tiene que ver sobre ello, la reforma tributaria, y también tiene que ver la reforma tributaria sobre la necesidad de que nosotros hagamos cumplir los acuerdos de cooperación con otros estados, porque no es justo que como estado nosotros estemos simplemente mandando información a algunos socios y a nosotros no se nos manden información como estado de la dinámica de envío de dinero de muchas empresas y de muchos sectores desde República Dominicana. Entonces, debe de haber, los acuerdos de información en materia de tributación deben ser más efectivos. Una reforma debe mirar hacia allá, debe mirar al uso de la tecnología. Ya nosotros, yo siempre menciono un libro que en una ocasión creo que compartía contigo, La Tierra es Plana, de que una señora desde su casa, asociada con 2 miembros de una parada de motoristas de su sector, que no son sus empleados, sino sus asociados en términos comerciales, abre un Instagram y fácilmente te genera $500,000 de pesos trimestral, vendiendo pelo, vendiendo artículos de belleza desde su casa. Entonces, esa persona, estamos de acuerdo que cuando tenga unos movimientos económicos con un nivel que entre dentro de lo que es la exención contributiva, que debe ser progresiva y debe ser más amplia que la que tenemos ahora mismo, evidentemente que ella debe de pagar. Pero si nosotros nos volcamos la mirada hacia esos modelos tecnológicos, bajo el argumento de que es difícil poder cuantificar, nosotros entonces tenemos ahí una evasión bastante alta, porque si todos reconocemos que la tecnología es vital, no podemos tampoco desconocer que las riquezas se están produciendo vía la tecnología. Mira, tú has señalado varios elementos de los cuales nosotros pudiéramos rescatar algunos que son sumamente interesantes para este análisis que tú le dejas a los amigos televidentes. El primero, el tema de la tecnología, que tú mencionas, por ejemplo, nosotros no hemos logrado identificar que ya aquí hay empresas que se mueven con 2 personas o 3 personas, y eso implica necesariamente revisar toda esa legislación tributaria para comenzar a entender que ya el negocio que se genera a través de las redes sociales y de la propia tecnología es una realidad. El otro aspecto que tú señalas, que me parece muy interesante, es lo que tiene que ver con las modalidades, por ejemplo, de las exenciones fiscales. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a seguir alimentando estas exenciones fiscales que muchas grandes empresas tienen de más de 50 años? Pero sin embargo, muchas de estas empresas ya ni producen, porque todo lo importan. Ya aquí no podemos hablar de una industria del calzado fuerte. Existe, pero no con los niveles de unos tiempos cuando existía la producción del calzado. Igualmente que el tema de textil está solamente en la zona franca. Ya aquí tú no ves una producción para el mercado local a grandes niveles. Y el mismo elemento que tiene que ver con el turismo. ¿Hasta qué punto seguiremos teniendo esa apertura con el turismo cuando ya el turismo es una marca internacional? ¿Cómo pudiéramos mezclar estos procesos para sacarle beneficio y que no se siga dejando fluir un capital que no se quede en República Dominicana cuando nosotros, como tú señalas, necesitamos esos dólares para pagar los propios préstamos que tenemos? Y el otro aspecto interesante de lo que tú señalas es cómo nosotros podemos lograr equilibrar el tema de la desigualdad social si seguimos teniendo entonces unas empresas que siguen siendo beneficiadas con grandes privilegios desde el punto de vista fiscal y las empresas pequeñas que van creciendo, entonces sí, definitivamente pagan muchos impuestos. Entonces, ¿cómo esto logra generar una alternativa para que pudiéramos regular ese desequilibrio que hay y que pueda esos recursos
tratar de llegar también a las pequeñas empresas con beneficios para que puedan crecer, para que generen mayor nivel de empleo, cuando incluso los propios indicadores dicen que en la República Dominicana ya más del 70% son pequeñas, medianas empresas. Ya no estamos hablando de esas grandes empresas como pudo ser en los 80 o a principios de los 90. Es decir, que ha cambiado la forma del sistema empresarial en la República Dominicana, y esto obliga a que se repiensen todas las medidas que se van a tomar a nivel impositivo. Pero algo importante que me gustaría dejar en el tintero, Leandro, para que tú puedas profundizar, es ante todo ese escenario de privilegios que sabemos que va a ser difícil poder transformar, ¿qué necesita hacer la población para informarse más y para participar de algo que el principal afectado, ya sea para bien o para mal, es la población dominicana? Empoderarse. La población tiene que estar pendiente a todas las discusiones que se generan en torno a puntos que van vinculados a su sector. La reforma fiscal, por ejemplo, toca al panadero, al sector transporte, al vendutero, al que produce, a la dueña del salón, a todo el mundo. La sociedad no puede estar de espalda a las discusiones que se están generando. Y como bien tú manifiestas, Morillo, hay un tema, y es que la tecnología ha democratizado el debate. O sea, ese uso de tecnología que tú planteas también ha democratizado el debate. Ya una persona puede escribir una carta y enviarla de manera virtual, tomándose un café desde un salón de belleza. Entonces, y debe ser tomada en opinar en los diferentes medios de comunicación, estar presente en las discusiones de las vistas públicas. Es penoso que estas discusiones, por lo regular, se le han cedido, históricamente solamente los grupos económicos llevan grandes firmas de abogados a discutir, que, ojo, la mayoría de las veces esas firmas de abogados estuvieron presentes desde la ideación de la reforma, haciendo planteamientos para que los proyectos de los distintos sectores incluyan sus propuestas. Pero cuando llegan a la asamblea, a la discusión ya en el marco legislativo, por ejemplo, que es donde empieza el debate, ya previo a la aprobación de las leyes, y en los medios de comunicación también, ya ellos llevan unas posiciones definidas, pero bastante encaminadas. Tenemos una realidad, nosotros hemos perdido un poco el tema de la cohesión sindical, nosotros hemos perdido un poco la representación de las ONG que trabajan en representación, valga la redundancia, de los sectores del contribuyente. Entonces, lo que puede hacer la gente es estar pendiente, elevar su voz, tener en cuenta que no esperar la aprobación, no esperar que sea aprobado para luego entonces decir, tirar el grito, como dicen popularmente, sino las propuestas están ahí, son públicas, están en la página web de todas las instituciones. Entonces, yo creo que ese desapego histórico, como yo mencionaba los otros días, que nosotros tenemos una ley de protección a los envejecientes, a través de lo cual los envejecientes no deberían de pagar el 100% en los cines, en el transporte, en el teatro. No deben de pagar el 100% del ticket, del boleto. Y sin embargo, nadie sabe que eso está ahí aprobado, que son derechos que están consignados y no son reivindicables. Entonces, ¿qué debe hacer la población? La población debe acercarse a sus representantes. Si usted está vinculado a una ONG, hacer presencia, explícame la reforma, con relación a mi sector, cuál es la situación, en qué me puede impactar. Los empresarios tienen que ser, yo no estoy hablando solamente de los empresarios grandes, que fue lo que mencioné anteriormente, sino los medianos, que ya son la gran mayoría. Los pequeños y medianos son la gran mayoría, entonces deben de acercarse a sus representantes, a los vinculados a la ONG que puedan quizás, y a los medios de comunicación que puedan elevar la voz, a los periodistas, a ustedes, los que hacen opinión pública, porque la presión fiscal que se ha dicho aquí, que es aproximadamente de un 14%, yo coincido con un gran
especialista de la materia tributaria, don Edgar Barnista, que él planteó en un artículo llamado Mi presión tributaria, él planteó que la presión tributaria es aproximadamente es individual, pero que la mayoría de las veces llega al 50%. Entonces, cuando te dicen y te sirven que la media de América Latina en cuanto a presión fiscal es de un 25% y que nosotros la tenemos en un 13%, que todo está bien, está desconociendo que hay otros impuestos, tasas, tributos en sentido general, que paga la población de manera directa e indirecta, que también constituyen una presión fiscal fuerte. La presión fiscal de este país no es de un 13%, pudiera ser para algunos que representen como esas grandes empresas, por ejemplo, y ni así, porque cuando usted paga ITEVI por el consumo, usted está pagando de manera indirecta, también directa, usted está recibiendo una presión fiscal. Cuando usted paga el IPI, cuando usted paga la placa, cuando usted empieza a pagar una serie de elementos, usted tiene una presión fiscal que se genera por otros factores, que no es solamente el pago del impuesto directo que usted haga después de pasar de la exención contributiva, sino que es la que usted hace como consumidor, como importador, en todos los factores en que usted se desenvuelve. Y a eso le tenemos que sumar el gasto histórico de República Dominicana de una serie de servicios insatisfechos que hacen que también la carga sea más pesada. Sí, indudablemente, Leandro, que esos aspectos que tú mencionas son los que deben de enfocarse en una reforma fiscal que pueda ser integral. Y el primero está vinculado a ese aspecto que señalas, que es cómo nosotros podemos garantizar un mejor gasto del Estado y que los recursos que puedan ser recaudados se puedan invertir en lo que la gente necesita. O sea, que tú puedas tener una educación con el nivel que tú esperas, que no tenga que utilizar un instituto para que los hijos tuyos se puedan formar en inglés o en cualquier otro idioma, que de igual forma puedas encontrar en la escuela pública todas esas educaciones artísticas, deportivas, que tú tienes que pagar extracurricular, y igual otros aspectos que tienen que ver con la propia recreación, cómo se pueden crear condiciones en parques públicos para que la gente pueda garantizar esa recreación que tan costosa le sale a las personas. Eso a final de la jornada achica el poder adquisitivo. Y otro aspecto importante que hay que colocar en el análisis es lo que está vinculado a los salarios. Nosotros somos uno de los salarios más bajos de América Latina, y es impresionante que cuando nosotros tenemos una economía que ya hay personas que se atreven a compararla con el Singapur del Caribe, entendiendo por el crecimiento constante que ha llevado esta economía y sobre todo el desarrollo que comienza a exhibir desde el punto de vista inmobiliario, desde los aspectos que tienen que ver incluso con la tecnología, el mismo desarrollo de sus infraestructuras y sus vías de mecanismo de conexión, que somos, sin lugar a equivocarme, uno de los países mejor conectados, no solamente del Caribe, sino de toda América Latina. Entonces, todos estos aspectos te dicen a ti que definitivamente República Dominicana ha logrado comenzar a encarrilarse por el desarrollo. Pero cómo esto, y volvemos al punto original de la conversación, cómo esto podemos traducirlo en una mejor equidad para que la gente viva mejor. Y esa quizás sería como la exhortación final que me gustaría escuchar de tu parte, Leandro, para ir ya cerrando esta magistral entrevista que nos has dado en el día de hoy. Bueno, precisamente ese es el argumento de la reforma. Tenemos un porcentaje muy pequeño de inversión en gasto público y necesitamos precisamente recaudar más. Ahora, el dominicano que compró una vivienda, por ejemplo, una segunda vivienda en Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, que vive en España, en cualquier parte del mundo, aspira a una estabilidad y a una rentabilidad. Cuando le aplicamos, por ejemplo, la ley de Confotur, como bien le conoce la gente, y le estamos exonerando el IPI y otros elementos, nosotros le estamos dando
hasta cierto punto un incentivo. ¿Qué puede hacer la gente? O sea, ¿qué tiene que hacer una reforma para pensar más en la gente? Este tipo de cosas. Hacer cumplir parte de las leyes. Nosotros tenemos aprobado figuras como, por ejemplo, las exenciones de traspaso, las exenciones de IPI, las exenciones en otros aspectos que son individuales para los rentistas y las personas que vienen de Estados Unidos, de España, de todo, los que viven en el exterior. Y esa ley tiene más de 10 años aprobada, más de 10 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que incluir muchos aspectos de leyes disgregadas que son de naturaleza social. Recordemos que hasta hace poco, y todavía, los que viajamos constantemente, se nos está descontando cada vez que tenemos que pagar para entrar al país. Entonces, todos esos elementos disgregados, unidos con una reforma fiscal conectada a los aspectos de la individualización de cada uno de los sectores. No podemos verlo en términos macro. En términos macro no nos va a dar una referencia clara de cuál es la situación. La reforma debe de ver sectorialmente cuáles son los atributos y las condiciones de cada uno de ellos. Porque así como dijimos que hay sectores que simulan pertenecer a micro o a pequeños y son grandes, aunque estén, por ejemplo, en comunidades o en barrios. Hay fábricas que están en barrios y sin embargo no las seguimos viendo y le damos un trato totalmente diferente. Así también podemos cometer algún tipo de arbitrariedad si aprobamos reformas que sean igual para todo el mundo en términos generales. Y los aportes que pueda hacer el Estado para ir en ayuda a través de planes sociales, incrementando los planes sociales, todos sabemos que eso tiene un efecto relativo. Todos lo sabemos. O sea, invertir, nosotros necesitamos una reforma fiscal que mire hacia el medio ambiente. El que contamina paga es una consigna global y se está discutiendo. Nosotros no podemos estar de espalda al medio ambiente. Nosotros, como tú hablabas del turismo ahorita, nosotros tenemos ya un sector que ha despegado, pero nosotros tenemos empresas hoteleras que tienen su verifón y que la contratación y los pagos se hacen en bancos internacionales. Nosotros necesitamos fiscalizar mucho más para saber que ese dinero realmente está llegando a República Dominicana, lo que debe de llegar. O sea, no es correcto, pero tampoco hay que tomar medidas que pudieran crear un desbalance para que las multinacionales salgan, pero sí hay un equilibrio, sí hay una vía, una ventana, que valga la redundancia, es el equilibrio que hay que buscar. Porque no estoy hablando tampoco de tierra arrasada contra los grandes empresarios, todo lo contrario. Es que los grandes empresarios que históricamente han sido beneficiados, cuya utilidad, en términos filosóficos, ese beneficio tenía una utilidad en su momento, como lo tuvo la reforma agraria en los años 70, como lo han tenido otras grandes reformas, que son temporales, por situaciones específicas, políticas, geopolíticas, económicas, pero ya pudieran estar muchas de ellas desfasadas. Nosotros necesitamos fortalecer esta reforma fiscal, mira hacia la frontera, no con la ley que aprobamos, sino incluir en la reforma fiscal el balance de lo que hemos observado que no está funcionando bien, porque las despoblaciones se siguen verificando. Y por alguna razón, y el aspecto de la reforma fiscal puede de manera directa incidir. Así es. No, gracias Leandro, la verdad es que dejas un radio de acción bastante amplio para que los amigos televidentes puedan tomar y dejar sobre los aspectos más importantes que deben ser considerados en una reforma fiscal. La verdad que quisiéramos seguir conversando contigo como amigo y que siempre tenemos tantas cosas que conversar. Estos temas hacen que el tiempo pase y no nos demos cuenta. Pero te dejamos la invitación para una próxima entrevista central en este programa Conociendo Otras Fronteras y esperamos que definitivamente para los amigos televidentes esta entrevista llene el cometido como para mí ha significado compartir contigo estos minutos conociendo un poco sobre los aspectos tributarios y las expectativas que hay con la reforma fiscal. Mil gracias Leandro y nos seguimos viendo en un próximo programa de Conociendo Otras Fronteras.
Amigos, Gracias. nos vamos a una pausa y continuamos. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Para nuestros queridos amigos que siempre están a la expectativa de los últimos acontecimientos a nivel de las migraciones, le traemos en este momento, en el segmento Un Cruce Legal con Erika Viola, las últimas informaciones de la Embajada Norteamericana. Muchas gracias, Murillo. Bienvenidos sean todos y todas a esta nueva entrega de su segmento Un Cruce Legal. En la tarde de hoy estaremos conversando acerca de las nuevas medidas implementadas por la Embajada Americana en el país. Pues en el segmento semanal de Pregúntale al Cónsul, la Embajada Americana anunció la implementación de nuevos navegadores web a los fines de que los usuarios de servicios de la Embajada puedan obtener de manera rápida, viable y oportuna información referente a los servicios de la Embajada. Cabe destacar que con esta medida, la Embajada Americana en el país busca que los usuarios puedan tener una interacción con dicha institución a los fines de conocer sobre el estatus de procesos y las modalidades de realizar los mismos. Asimismo, los navegadores web obtendrán de forma rápida y sencilla información si el usuario necesita atención de urgencia, los canales correspondientes para poder obtener esta información. Cabe destacar que también la Embajada ofrece servicios para ciudadanos americanos residentes en el país, tales como servicios notariales, servicios de registro civil, atención a emergencias, entre otros. Es todo por hoy. Esperamos que estas informaciones sean de su interés. Nos vemos en un próximo encuentro de este segmento, Un Cruce Legal. En Conociendo Otras Fronteras tenemos un segmento que le da respuesta a todas nuestras curiosidades. Y por eso estamos en este momento con Amalia Murillo en ¿Sabías qué? Hola, hola, mi nombre es Amalia Murillo y bienvenidos a este segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy hablaremos sobre uno de los géneros musicales más importantes y más populares en la historia, que es el merengue. Pero antes que todo deberíamos de saber qué es el merengue y de dónde proviene el merengue. Bueno, aquí te lo explico. El merengue es un género musical y baile que proviene de nuestra querida República Dominicana. Pero ¿qué tal si nos vamos más atrás? Bueno, el merengue anteriormente se tocaba con instrumentos bases como el tambor, la güira, entre otros. Pero hace mucho tiempo empezaron a incrementar y añadirle otros instrumentos nuevos, que hizo que el merengue se popularizara más y se volviera más moderno. Pero no podemos hablar de un género musical sin mencionar sus destacados, que son nuestro querido Juan Luis Guerra y por supuesto nuestro caballo mayor que nos acompaña desde el cielo. ¿Qué tal si hablamos sobre uno de los instrumentos bases y más importantes del merengue, que es la güira? Y si te diría que la güira no siempre estuvo incluida en el merengue, no me lo creerías, pero yo te lo explico. La güira vino a nuestro querido Caribe junto con los europeos, específicamente los españoles y franceses. Ellos trajeron este instrumento tan importante y pues claro, a los caribeños se le hizo extraño porque era un instrumento nunca antes visto. Y los dominicanos quisieron añadirlo a este gran género musical que es el merengue. Bueno, aquí concluyo con este segmento y se despide Amalia Murillo.
Hemos llegado al final de su programa en el día de hoy, Conociendo Otras Fronteras, un programa que esperamos que haya sido del gusto de todos ustedes, los televidentes, y simplemente le invitamos a que nos sigan en las redes sociales y nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía.